Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 469. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite cada día reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es una gran bendición que ustedes puedan unirse cada día, apartar ese tiempo para estar en la presencia del Señor. Vamos a estar atentos cada uno a la palabra de Dios, a lo que Él nos quiere decir en este día. Recordamos que estamos leyendo la Biblia de corrido, capítulo a capítulo. Hoy nos encontramos ya en el tercer capítulo del primer libro de Samuel, para que usted se vaya ubicando en su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 3, para que usted lo vaya ubicando. El tema de hoy se llama Levantando siervos, para que usted lo escriba. Levantando siervos. Doy un saludo especial al hermano Francisco, que ya lo vi por ahí conectadito, a la hermana Flor, que también la veo por ahí. El Señor los bendiga y les ayude. Recordemos siempre estar comunicando este link de oración a aquellas personas que no conocen a Jesús. Es nuestro propósito fundamental. Siempre estarlo haciendo. El Señor en su tiempo dará su fruto. Buenas noches también a Yanecita, que ya está por ahí, a los chicos, a mis sobrinitos, muy atentos por favor a la palabra. Es importante que nos mantengamos bien concentrados. A mi familia que se encuentra acá conmigo acompañándome, a cada persona que pues aparta ese tiempo, a los que nos escucharán un poquito más tarde o de pronto desde YouTube, que sé que también hay personas que lo están viendo desde ahí, desde nuestro canal, entonces sabemos también que por ahí estamos conectados. Dios lo bendiga, hermano Enrique, que también ya lo veo ahí conectadito. Entonces, recordemos, vamos a estar leyendo ahorita Primera de Samuel, capítulo 3, para que se vayan ubicando. El tema de hoy se llama Levantando siervos. Vamos a estar atentos entonces a la lectura de la palabra, vamos a prepararnos, a disponernos. Vamos a dar un minutico más para que aquellas personitas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan también ingresar. Entonces, mis hermanos, recordarles que mañana estaremos a las 7:10. Esto para que usted de pronto se programe y pueda ingresar al grupo de oración mañana en ese horario. Básicamente lo hacemos a esa hora porque sobre las 8 tengo una reunión en la iglesia, entonces por eso no puedo conectarme antes. Bien, vamos entonces a orar al Señor. Amado Jesús, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en este día, Señor, donde nos has permitido reunirnos en torno a tu maravillosa presencia, Señor. No somos dignos de hacerlo, Padre, pero estamos aquí por medio de la gracia, por medio de la sangre de tu Hijo que pagó por cada uno de nosotros, Señor, que nos compró. Padre amado, te pedimos perdón porque tantas veces te hemos fallado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a avanzar en la fe. Te pedimos que en esta noche tu Santo Espíritu toque los corazones, abra las mentes, el entendimiento de aquellos que no te conocen. Ayúdanos a ver para la gloria de tu nombre conversiones, Señor, salvación en medio de aquellos que todavía no conocen a tu Hijo. Señor, te pedimos que obres milagrosamente, que obres maravillosamente, Señor, que impartas justicia. Amado Dios, en esta noche queremos que tú nos hables, Señor, queremos estar concentrados. No permitas que las distracciones de este mundo nos alejen de ti, ni que nos permitan de pronto entender lo que tú nos quieres transmitir. Ayúdanos para ser no solamente conocedores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Ayúdanos a llevar tu palabra a la práctica, a nuestra vida diaria. Amado Rey, gracias por escucharnos. Nos dirigimos a ti con todo respeto y reverencia, Señor. Recíbenos, por favor, y ayúdanos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Empezamos la lectura. Primera de Samuel capítulo 3 dice así. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió:
aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, le respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado, de principio a fin, en contra de Elí y su familia. Y le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar, pagar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó, a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión, así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Entonces acabamos de terminar la lectura de Primera de Samuel capítulo 3. Recordemos el tema, levantando siervos. Literalmente, este capítulo nos muestra cómo Samuel es levantado como siervo del Señor, como profeta del Señor. No antes, es hoy que lo estamos viendo en este capítulo. Recordemos que en el capítulo anterior habíamos visto el grave comportamiento de los hijos de Elí al menospreciar los sacrificios a Dios y al acostarse con mujeres en el templo de Dios. Pero además, la falta de castigo de su padre hizo que Dios, por medio de Ana y un hombre, le notificara a Elí las consecuencias de sus actos. Es decir, Elí ya estaba avisado. En este capítulo vemos que el Señor decide comunicarle a Samuel el juicio venidero para Elí y para su familia. Algo que a mí me llamó la atención es que durante el tiempo de los jueces habíamos visto jueces guerreros, jueces que, digamos, dirigían en la guerra al pueblo, en la batalla impartían justicia. Pero en este capítulo o en este libro lo que estamos viendo es que es la palabra de Dios transmitida por un profeta la que ahora dirigirá a Israel. Por eso Samuel da a conocer el castigo que sufrirá Elí y su familia. Basados en esto, mis hermanos, entendiendo lo que está pasando en este capítulo, que es básicamente el hecho de que Samuel se entere del juicio que viene para Elí por causa de todo lo que hemos dicho, lo que queremos ver hoy es cómo el Señor levanta un siervo. Y es muy importante para nuestras vidas, para que nosotros nos identifiquemos en medio de este capítulo, cómo el Señor levanta un siervo. Y lo primero que hace el Señor es que Él nos llama. Él nos llama. Y vamos a verlo en este momento en los versículos 3 y 5. Esté muy atento porque esta explicación nos va a ayudar mucho a crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando quiere levantar un siervo, un hijo suyo? Él nos llama. Dice el versículo 3 al 5, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida.
El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no lo he llamado, respondió Elí. Vuelva a acostarse. Y Samuel volvió a su cama. Es importante entender que el Señor no hace acepción de personas, mis hermanos. Él llama a todos sus hijos, indiferentemente a que sea pastor o una sencilla oveja. A todos los va a llamar en algún momento. Todos en algún momento fueron llamados y luego convertidos por el Señor. En este caso, Dios ya había elegido a Samuel desde antes que fuera su siervo, pero en este capítulo lo está llamando. Es para que usted entienda el proceso. O sea, a pesar de que Samuel es el gran profeta que conocemos de la Biblia, en este momento es cuando lo está llamando. Él ahí no era nadie. Servía en el templo del Señor, pero no tenía ningún cargo en ese momento, ni siquiera se había conocido al Señor. Pero en este capítulo, en lo que acabamos de escuchar, ¿qué pasa? El Señor lo está llamando. Y es interesante que Samuel no entendía el llamado de Dios. Miren esto, mis hermanos, y es importante para la vida de nosotros, ya van a entender por qué. Samuel no entendía que el que lo estaba llamando era Dios. Es más, si usted lee detenidamente, se da cuenta que Samuel pensaba que quien lo estaba llamando era el sacerdote Elí. Hermanos, esto es clave. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido llamados por Cristo, pero no entendemos? Por ejemplo, usted ha vivido toda su vida lejos de Dios, sumergido en el pecado, y de pronto su salud se acaba, su dinero se esfuma, su familia lo deja, su familia pierde la vida y usted piensa, Dios me abandonó. No, 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 no. Es todo lo contrario. Dios lo está llamando. Fíjese que Samuel fue separado de su familia y fue ahí cuando el Señor lo llamó. Por lo tanto, mi consejo está en segunda de Timoteo, versículos 1 al 9, y se los voy a publicar para que ustedes entiendan cómo es que llama el Señor. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, pues Dios nos salvó. Eso es lo primero que aclara Pablo a Timoteo. Pues Dios nos salvó, no son los hombres, Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Qué belleza, ¿no? Lo que está haciendo con Samuel es lo mismo que el Señor hace en nuestros días. Lo mismo, mis hermanos. Él no solo nos salvó, Él también nos llamó a una vida santa. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese fue su plan desde el principio. ¿Para qué lo hizo? Para mostrar su gracia por medio de Cristo Jesús. Entonces, ahora tenemos claro que cuando el Señor va a levantar un siervo, un hijo suyo, ¿qué hace? Lo llama. No se le olvide nunca. Lo segundo que Él hace es revelarse a esa persona. Él se revela. Y vamos a verlo en los versículos 7 hasta el versículo 9. Ahí se los acabé de publicar. Él se revela. Dice así, Samuel todavía no conocía al Señor. Miren qué belleza. Ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Qué impresionante, ¿no, mis hermanos? La primera pregunta que deberíamos hacernos aquí es ¿cuántas veces el Señor nos ha llamado? ¿Y en cuántas hemos desconocido, hemos desistido, hemos rechazado su llamado? Ojo, este se nos revela, que yo les estoy hablando acá, no es que Dios nos da nuevas revelaciones adicionales a la Biblia. Más bien es que nos ayuda a entender la Biblia, que en sí misma es una revelación de cómo Dios ha creado todo lo que existe, de cómo el hombre ha caído, de cómo debe ser rescatado el hombre, por medio de quién debe ser rescatado y para qué debe ser rescatado. O sea que cuando Dios le revela a usted lo que está escrito en la Biblia, usted va a entender esas cosas. Va a entender por qué existen las cosas. Va a entender cuándo y por qué el hombre cayó. Va a entender cómo el hombre puede ser rescatado. Va a entender quién lo puede rescatar y para qué debe ser rescatado. Entonces, vea que el texto dice claramente que Samuel, a pesar de haber sido elegido y llamado por Dios, aún no lo conocía. Qué impresionante, ¿cierto? Y esto para que usted de una vez se quite sus dudas, sus angustias, de pronto cuando usted ve a alguien que todavía, después de tanto tiempo, todavía no conoce al Señor. Samuel estaba preocupado, no sabía qué hacer.
Samuel estaba preocupado y no sabía qué hacer. Había sido elegido y llamado por Dios, pero no lo conocía. Él estaba supremamente angustiado y por eso se dirige al sacerdote Elí 3 veces. Y Elí es utilizado acá, es un instrumento de Dios para conducir a Samuel hacia la fe. Él sí sabía lo que estaba pasando, es que él era sacerdote del Señor. A pesar de que Elí había hecho cosas malas, él era el sacerdote legítimo del Señor y sabía cómo una persona podía ir a la fe. Eso es lo que pasa con muchas personas, con muchos sacerdotes, pastores. Ellos saben cómo una persona se puede conducir a la fe, sin embargo no se lo dicen. Yo conozco muchas personas que viven en angustia porque sus hijos, sus hermanos, sus esposos o amigos no conocen a Cristo, lo cual es un sentimiento válido, mi hermano. Incluso es un sentimiento que indica que nuestro cristianismo es genuino. El hecho de sufrir, de llorar porque alguien está perdido, porque alguien no conoce al Señor. Y eso lo podemos expresar predicándoles el Evangelio y derramando lágrimas en oración con el Señor. Ahora, este punto aclara que la salvación no depende de nosotros los hombres. Y gracias a Dios que no depende la salvación de nosotros. Es una obra en la cual Jesús se revela a quien ha llamado. Mire lo que dice Mateo 11, versículo 27. Ponga mucha atención, hoy puede ser el día de su conversión. Mateo 11, 27 dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Qué cosa tan impresionante, ¿no? O sea, dice, no, yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí. Pero para que alguien nos conozca a nosotros, es el Hijo quien decide revelarlo. Es el Hijo quien decide a quién. ¿A quién? ¿Quién puede conocer al Señor? Esto es una decisión de Dios, no es una decisión humana. Y así como Elí, el sumo sacerdote, intercedió y ayudó a Samuel para que conociera a Dios, la Biblia dice que nosotros tenemos a Jesús como nuestro sacerdote, que nos muestra al Padre. Eso lo acabamos de leer. Primera de Timoteo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es la misma característica del trabajo o el oficio que hacía el sumo sacerdote, mediador o intercesor. Y mire lo que dice 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre. Entonces, hasta el momento, mis hermanos, hemos visto que el Señor para levantar un siervo, primero lo llama, ¿cierto? Segundo, se le revela por medio de la Escritura. Y tercero, le da propósito. Le da propósito. Vamos a ir al versículo 11 hasta el versículo 14 y veamos lo que dice acá. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de él y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio, ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Mis hermanos, debemos entender que el propósito de Samuel era ser profeta. Ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Ese era el propósito para la vida de Samuel, ser profeta, ser juez de Israel. ¿Y para qué? Para denunciar la corrupción en Israel. Él ungiría al rey Saúl, profetizaría su ruina, también ungiría al rey David y lo corregiría. Ahora bien, al contarle a Elí que debido a los actos pervertidos de sus hijos contra Dios y de su negligencia por no castigarlos, le está diciendo que por haber hecho eso, ningún sacrificio será suficiente para que ellos sean perdonados. Estas palabras de Dios transmitidas por Samuel a Elí tenían doble propósito. El primer propósito era condenar a esta familia, condenarla a causa de su pecado. Y advertirnos que si neciamente seguimos mezclando el mundo con la iglesia, y aquí es donde usted tiene que poner muchísima atención. Usted que de pronto se queda dormido, que se distrae con el celular, que se distrae mandando mensajitos, haciendo otras cosas, esté muy atento a lo que le voy a decir a continuación. Porque así como para el profeta
para Elí tenía doble sentido este mensaje, ¿cierto? Le estaba diciendo claramente que su familia se iba a condenar, ¿cierto? Nosotros debemos advertir que si neciamente seguimos mezclando el mundo con la iglesia, terminaremos condenados como ellos. Hermano, ojalá que el propósito de su vida no sea mostrar la ira de Dios, porque así como algunos tienen como propósito mostrar la gloria de Dios el día que seamos presentados en el cielo delante del Padre, otros tendrán como propósito mostrar la ira de Dios, porque fueron necios. Porque si usted sigue yendo a culto, asistiendo a este grupo, pero al mismo tiempo dedica sus ingresos, su esfuerzo, su tiempo libre para satisfacer sus deseos como el vicio, el licor, el sexo fuera del matrimonio, los juegos de azar, usted será condenado como Elí y sus hijos Finés y Ofni. O sea, es que hermano, no tiene escapatoria, porque es que es muy claro. Por eso Hebreos 10, 26 y 27 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Mi hermano, yo no puedo hablarle más claro. Más claro no puedo hablarle. El Señor tiene como propósito para nosotros que vivamos en santidad y proclamemos su evangelio. Mi deseo es que usted no se condene, pero es que si usted sigue haciendo lo mismo, va a mostrar claramente que el propósito de Dios para su vida es la ira del Señor. Entonces tiene que haber un cambio en usted. Tiene que suplicarle al Señor, tiene que arrepentirse, tiene que pedirle que le ayude, porque de otra manera usted no lo va a lograr. No lo va a lograr, hermano. El Señor tiene todo dispuesto. Como yo se lo dije a usted, el Señor lo ha llamado. Si usted está en este grupo, claro que lo ha llamado. Usted ha ido a culto, el Señor lo ha llamado. Usted en algún momento fue cristiano y se alejó, el Señor ya lo llamó. El Señor ya se reveló a su vida. Usted ha entendido la palabra, usted ha entendido que necesita aceptar a Cristo, usted ha entendido que es necesario tener una conversión genuina, usted lo ha entendido. Usted ha tenido todo lo necesario para su salvación, pero si usted sigue siendo necio, entonces se va a revelar el propósito de su vida. Ojalá que todos los que estemos escuchando esto tengamos el propósito de ser santos y vivir para la gloria de Dios. Pero yo sé que muchos de los que nos escuchan se van a condenar. Y porque sencillamente su vida sí los muestra. Porque la forma como viven muestra que sencillamente no han conocido al Señor. No lo han conocido. Entonces vamos a orar pensando en eso, pidiéndole al Señor que nos ayude, que Él haga su obra maravillosa en aquellos que no le conocen, que llame donde Él quiera llamar, que se revele donde Él se quiera revelar y que dé propósito a nuestra vida. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor, por este texto del primer libro de Samuel, el capítulo 3, Señor. Qué texto tan impresionante, Señor. A veces nos perdemos, Señor, de estos textos porque creemos que no vamos a tener ninguna edificación, entendimiento, sabiduría, Señor. Pero después de leerlos y estudiarlos nos damos cuenta, Señor, que desde el principio, Señor, tú venías mostrando tu plan de salvación. Aún como los hombres te conocerían, Señor. Aún como tú levantas siervos de la nada, Señor. Como levantaste a Samuel, Señor. Como lo llamaste, cómo te revelaste a Él, cómo le diste propósito, Señor. Yo te pido que las vidas de nosotros tengan ese mismo orden, Señor. Que nosotros cuando tú nos llames, aún en medio de angustias, porque a cada persona las llamas de manera distinta, Señor, tú eres soberano. Pero en medio de nuestras angustias, Señor, sabemos que tú nos estás llamando, que nosotros no desperdiciemos el momento, Señor, para aferrarnos a ti. Que cuando tú te reveles a nosotros y entendamos por la Escritura que tú, mi Jesús, eres Dios, que tú eres el único camino al Padre, Señor, que cuando lo entendamos nos aferremos a esas verdades, Señor. Que cuando tú nos des propósito, Señor, nos esforcemos por servirte, Señor. Nos esforcemos por hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos. Hoy rogamos por aquellos que en sus frutos nos muestran claramente, Señor, que se están condenando, Señor. Con aquellos que como esta familia de Elí, Señor, y como dice tu palabra en el versículo 13,
Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre, pues él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó, Señor. A veces, a veces tu paciencia se termina, Señor. Tú eres Dios, tú eres justo, santo. La Biblia dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, pero también sabemos que tu justicia y tu ira son atributos tuyos, Señor. Yo te pido misericordia por aquellos que siguen jugando contigo, Señor, por aquellos que siguen haciendo su propia voluntad, Señor, por aquellos que se niegan, Señor, que se burlan de ti, Señor. Yo te pido que hagas justicia, Señor. Yo te pido que hagas conforme a tu precioso propósito, Señor. Yo sé, Señor, que debe ser duro para nosotros ver a familiares, hermanos, amigos que están en esta misma condición y te seguimos rogando y seguimos clamando para que tú tengas misericordia y los salves, Señor. Pero aún si no los salváramos, no los salvaras, Señor, sabríamos que tú hiciste todo lo necesario para que ellos pudieran conocerte, pero se negaron a hacerlo, se negaron a vivir una vida digna delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros para que podamos permanecer en la fe, Señor, para que no hagamos cosas que te ofendan, Señor, para que al acercarnos a ti demostremos que sí te hemos conocido, que sí realmente, Señor, tú nos has llamado, que realmente te has revelado, que realmente ahora tenemos propósitos, Señor. Ayúdanos, Padre, en este tiempo tan difícil, donde el mundo nos ofrece tantas cosas, Señor, pero tu palabra dice que tú conoces todo, Señor, que tú has sido tentado en todo. Aún Satanás te tentó y te ofreció todos los reinos de la tierra, Señor, a cambio de que negaras al Padre, pero tú no lo hiciste, Señor, tú obedeciste al Padre, tú obedeciste la palabra, fuiste ejemplo para nosotros. Ayúdanos, Señor, para ser santos en este mundo perverso. Ayúdanos para vivir y glorificar tu nombre proclamando el Evangelio. Ayúdanos, Señor, para avanzar en la fe, para que cada día crezcamos un poco más, para que cada día nos enamoremos un poco más de tu palabra, Señor, para que al entrar al cielo, Señor, el día de mañana, en un año, en 1000 años, en 5 años, en 100 años, cuando entremos al cielo y veamos la hermosura de ese lugar, donde no habrá muerte, llanto, ni lamento, ni sufrimiento, no digamos, Señor, si hubiera tenido 5 minutos más para predicar en la tierra, otros más si hubieran venido conmigo. Señor, si hubiera orado más por mi familia, algunos otros se hubieran salvado. Señor, si me hubiera preparado más, habría llegado más lejos con tu evangelio. Que cuando lleguemos al cielo no haya ningún tipo de situación que nos haga pensar que debimos haber orado más, haber estudiado más, habernos arrepentido más. Señor, el cielo es hermoso, Dios, y yo te pido que lo reveles a aquellos que no te conocen, que nos ayudes a presentárselo a aquellos que no te han conocido, mi Dios. Ayúdanos a ser intercesores en esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser proclamadores de tu palabra, Señor, de aquellos que necesitan un consejo, Señor, de aquellos que necesitan una dirección en su vida espiritual, Señor. Ayúdanos para hacer tu obra, Señor. Te sigo pidiendo por las familias de la tierra, Señor, por este mundo que se cae a pedazos, Dios. Ayúdanos para hacer luz en medio de las tinieblas, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu apoyo, gracias por tu respaldo. Que aquellos que oran por la sanidad de algún familiar enfermo, Señor, por alguna situación difícil, Señor, que tú los escuches y que ellos entiendan el propósito de esa situación, que puede ser la salvación de una persona, que puede ser el llamado para que un siervo ahora te conozca, Señor. Gracias, gracias, gracias por esta oración, por este grupo. Bendice por favor a mis hermanos. Llénalos de paz, Señor. Llénalos de sabiduría. Ayúdales a avanzar en la fe, Padre. Esto te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias en esta noche por haber estado atentos al grupo de oración. Si el Señor así lo permite, estaríamos mañana a las 7 de la noche, a las 7:10. Que el Señor les bendiga, que estén muy bien.